En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos mis hermanos a su programa Abba Padre Internacional, en este nuevo día que el Señor nos permite llegar a cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos y que la gracia, el amor y la dulzura de nuestro Padre estén siempre con ustedes. Vamos a ponernos en la presencia de Dios para encomendarle este día. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestra mente y nuestro corazón. Llena todo lo que somos y tenemos con tu presencia. Ven, Espíritu Santo, te anhelamos, te necesitamos. Espíritu de Dios, ven a nosotros. Ven, Espíritu de Dios, ven y llénanos más y más de ti. Más de tu presencia, más de tu amor, más de tu misericordia. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti. Empápanos, envuélvenos, Espíritu de Dios. Úngenos, límpianos, séllanos, Espíritu Santo, con tu misericordia y con tu poder. Bendito y alabado seas por siempre. Glorificado seas, Espíritu Santo. Alabado y glorioso seas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: Id vosotros también a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró otros parados y les dijo: ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: Nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los han tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Esta lectura es clara, pero igual vamos a intentar aclarecerlo un poquito más. El sentido de esta lectura hay que verlo en el ámbito, como hemos visto en las últimas lecturas, en el plano escatológico. Ya le había comentado que la escatología tiene que ver con
rompe el tiempo y espacio. Es algo que está pasando en ese momento, algo que aún no ha sucedido, algo que va a suceder en el futuro, al final de los tiempos. Suele tener esos tres tiempos: algo ahí concreto que sucede, algo que va a pasar en el futuro y otro que va a pasar al final de los tiempos. En este plano se está hablando de el reino de los cielos o la salvación. Se le podría dar también otros tipos de interpretación, pero creo que este es el más adecuado. Cuando llega el momento de la recompensa, no lo veo así como recompensa, no es pura misericordia de Dios el salvarse. Cuando llegue ese momento, es posible que hay personas como Abraham, el profeta David, los profetas Elías, Eliseo, Isaías, los apóstoles, y el último que va a morir al final de los tiempos, el último, todos van a recibir la misma paga, el reino de los cielos. Entonces, claro, lo primero, o quizás lo que estuvieron al inicio con Jesús, van a ver que recibe la misma paga que ellos, o sea, el reino de los cielos. Y van a preguntarse, pero ¿por qué, Señor? Si nosotros estamos desde allá atrás y ahora que viene a llegar apenas vino al final del mundo. Esa es una interpretación. La otra interpretación es el tuyo y mío ahora. Conocemos al Señor de hace muchísimo tiempo, muchos años sirviéndoles al Señor. Y al final toca nuestro momento de partir. Y hay una persona que nunca se convirtió, nunca buscó de Dios, y en el último momento, por misericordia de Dios, la persona se arrepiente, tiene un acto de contrición perfecta y arrebata el cielo. Al igual que tú y yo, si el Señor nos lo permite y su misericordia, le podamos ver. Él al final fue que lo hizo. Y uno podría decir, como los jugadores del Señor, pero ¿y cómo esta persona que toda su vida se portó mal, y al final? Y el Señor entonces nos dirá, como le dijo a los jornaleros: ¿no nos ajustamos en un denario? ¿No nos ajustamos que tú también ibas a ser salvado por mi misericordia? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Conociendo al Espíritu Santo, una vez más con el Padre Osman Maldonado. Reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra, vamos descubriendo esa acción del Espíritu en la vida del cristiano. Vamos descubriendo cómo el Espíritu Santo va iluminando nuestro corazón. Y podemos pensar en el Salmo 51, por ejemplo, cuando el rey David viene al Señor con un corazón contrito, con un corazón humillado. Y por eso le va a decir: misericordia, Señor, he pecado, lávame, límpiame de mi delito, de mi pecado. Lo que es malo a tus ojos, yo lo hice, pero no retires de mí tu Santo Espíritu. Y al final dice el Salmo: y mis labios podrán nuevamente alabarte. Esa es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, que el Espíritu Santo también nos da iluminación de conciencia.
Sí, el Espíritu Santo nos da iluminación de conciencia. Y eso es lo que pasa con el rey David. Por eso él viene a los pies del Señor a suplicar misericordia, a reconocer su pecado. Porque es el Espíritu Santo hablando a su corazón. Es el Espíritu Santo iluminando su conciencia que ha ofendido al Señor, que se ha alejado de la presencia de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo llega a iluminarnos, es cuando entonces reconocemos lo mal que estamos cuando nos presentamos ante la presencia de Dios. A veces nosotros podemos hacer muchas cosas y creer que las estamos haciendo bien, pero cuando empezamos a confrontar nuestra vida con la palabra, nos damos cuenta que estamos fallando mucho. Nos damos cuenta que estamos ofendiendo a Dios. Nos damos cuenta que nuestra mirada y nuestro corazón muy sutilmente se han apartado del Señor. Y es lo que hace entonces el Espíritu Santo. Viene a centrarnos otra vez más en Dios. Viene a hacernos tomar conciencia de qué tan cerca de Dios estamos o qué tan lejos del Señor está nuestra vida. Pues el rey David viene a suplicar misericordia, reconociendo su pecado, diciéndole a Dios la verdad que hay en su corazón. Viene con toda la sinceridad que hay en su corazón a presentarse ante el Señor. Misericordia, Señor, apiádate de mí, lávame, límpiame de mi delito, de mi pecado. Lo que es malo a tus ojos, yo lo hice, dice el rey David. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida cuando llega a nuestros corazones. Nos hace tomar conciencia de la maldad que podemos esconder en el corazón. El Espíritu Santo nos quita cualquier máscara disfrazada de bien que nosotros podamos presentar ante los demás. Sí, porque a veces nosotros podemos esconder el mal que llevamos dentro, presentándonos como buenos, como santos, como piadosos ante los demás. Pero dice la palabra también que ante la presencia de Dios no hay nada oculto, todo es transparente. Entonces, solamente hay que suplicar al Espíritu Santo que venga a iluminarnos. Así como somos capaces de mirar las heridas de los demás, así como somos capaces de poner el dedo en la llaga de los demás, seamos capaces de pedir una intervención al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y nos permita también reconocernos a nosotros mismos, que muchas veces estamos enfermos espiritualmente, muchas veces estamos llagados espiritualmente, es decir, estamos muertos espiritualmente por el pecado. Sí, y digo, así como es fácil a veces mirar el problema, ayudar a otro, pues también seamos capaces de invocar al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos permita darnos cuenta el mal que hay en nuestro corazón, para poder arrancarlo de raíz y poder empezar a vivir una vida en santidad, poder seguir al Señor como Él se lo merece, poder amar al Señor como Él quiere ser amado, y poder glorificar al Señor como Él quiere ser glorificado. Ahí está la acción del Espíritu Santo. Por eso que importante es hacernos amigos del Espíritu Santo y que importante es dejarnos transformar por el Espíritu Santo, dejarnos iluminar por el Espíritu Santo. Porque cuando Él llega a nuestra vida, todo lo hace nuevo. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, todo lo hace nuevo. Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón y renueva todo nuestro ser. Por eso, Espíritu Santo, bienvenido seas a mi vida. Espíritu Santo, bienvenido seas a mi corazón. Espíritu Santo, bienvenido seas y lléname de tu presencia, inúndame de tu poder. Hazme ver lo que tengo que cambiar para crecer en santidad. Bendiciones. Qué alegría es poder estar de nuevo compartiendo con todos ustedes este mensaje de vida, de salvación, de paz, que es el Evangelio. Estamos viviendo un tiempo litúrgico sumamente importante
interesante que nos permite ahondar aún más en la vida de nuestro Señor Jesucristo, para conocer aún más ese propósito que el Señor tenía para con él, de que fuera muerto en la cruz, y para poder recibir, nutrirse de la palabra, como bien lo dijo en una de las tentaciones: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Y en razón de esto quiero compartir con ustedes el Evangelio en el día de hoy, que está tomado de Mateo 7, del versículo 7 al 12, que se lee de la siguiente manera. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer y dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y Dios les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama Dios le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, les dará una piedra? Y si le pide pez, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del cielo dará cosas buenas a los que se las pidan? Así pues, traten a los demás como ustedes quieran que ellos lo traten, porque en esto consiste la ley y los profetas. Me encanta esta lectura. Esta lectura primero nos invita a confiar, a que tengamos un accionar confiado. O sea, hay que llamar, hay que buscar, hay que tocar la puerta con la certeza de que el Señor nos la va a abrir. Y yo quiero que ese sea nuestro pensar y nuestro accionar durante esta Cuaresma. Que sea un tiempo de profunda reflexión, que sea un tiempo de profunda oración, de profunda búsqueda, de profunda llamada, de profundo y recurrente tocar la puerta del Señor, pero confiados en que Él nos abrirá. Nos abrirá el entendimiento para conocer los designios de Él para nuestras vidas. Nos hará comprender lo inexorable del mérito de Cristo en la cruz del Calvario en esta Cuaresma. Pero ir a buscar, ir a beber de esa fuente con la certeza de que esa fuente está siempre disponible y de que esa fuente es inagotable. Y termina este evangelio de manera magistral diciéndonos que tratemos a los demás como queremos ser tratados. Porque en esto se resume la ley y los profetas. O sea, nosotros no podemos tener una actitud de amor para con Dios, de búsqueda, de conversión, si esa búsqueda profunda de las verdades de Dios, de momentos de oración, no nos lleva a tener un mejor trato con los que nos rodean. Y muchas veces nosotros los cristianos nos vemos tentados, porque somos humanos como todos, cometemos muchos errores, pero a veces cuando te haces llamar cristiano, esos errores son mucho más visibles, porque bien lo dice la palabra, cuando estamos expuestos a la luz, todo es más, está más a ser expuesto, vamos a llamarlo así. Entonces tratemos a los demás que este tiempo de oración, de profunda búsqueda del Señor, nos haga tratar a los demás
como nosotros queremos ser tratados, porque dice la palabra de Dios que en eso se resumen la ley y los profetas. O sea, todo lo que se habló en el Antiguo Testamento, todo lo que hablaron los profetas de parte de Dios, se resume en darle a los demás el trato que queremos recibir nosotros mismos. Ese trato que queremos recibir de Dios, esa misericordia, ese perdón que queremos recibir del Señor, tenemos que estar dispuestos a darlo a los demás. Por eso en la Cuaresma es un tiempo precioso para buscar el perdón de parte de nuestro Señor, para pedir profundamente su misericordia, pero también para darlos, también para perdonar a aquellos que nos han herido, para sanar aquellas heridas de nuestro corazón, en procura de que se haga visible exteriormente lo que interiormente buscamos y anhelamos de parte del Señor. Yo recuerdo una anécdota en la que a una compañera de clases se le perdió, o sea, dejó el celular en el aula en la que estábamos estudiando para un examen. Y yo, de forma bromista, porque tengo un humor un poco negro, un poco pesado, digo, no, pero vamos a guardar el teléfono hasta que ella se dé cuenta de que lo ha perdido y se devuelva a buscarlo. Entonces ahí vamos a buscarlo con ella por un rato y luego le decimos, mira, el teléfono está aquí, qué sé yo qué. A mí me parecía un plan genial, me parecía gracioso, me parecía muy ocurrente, me parecía como de buen gusto hacerla pasar por ese mal rato, por el despiste de haber dejado el teléfono. Y un amigo, en una muestra de ese sentido de justicia, de ese sentido de darle a cada quien el trato que yo quiero que se me dé a mí, me dice sí, y yo no, pero vamos a hacerlo así, no la llamen, no se le entreguen. Y él me dijo, sí, Pamela, vamos a hacerlo como tú dices, pero lo vamos a hacer cuando se te pierda algo a ti. Y cuando él dijo eso, yo me paré y dije, ya no me resulta tan agradable la broma. Ya no me resulta tan de buen gusto, ya no me resulta, una travesura. No, ya me parece algo un tanto cruel. Si sabes que tienes mi celular, sabes que se me quedó, ¿por qué no llamas a la otra compañera que sabes que se fue, que se retiró conmigo, y le dices, mira, tal persona que está contigo ha dejado su celular, infórmale que lo tenemos aquí, que no se preocupe, que puede volverse a buscarlo? Y yo en ese momento paré y dije, wow. Y esa persona es una persona formada por una familia cristiana, católica, como la mayoría de los dominicanos, pero no era una persona practicante, no era una persona asidua a los sacramentos, aunque una persona con un derroche de cualidades y de virtudes que son de admirar. Y yo realmente en ese momento me sentí muy avergonzada de mí. Y no solo ese momento, o sea, he tenido muchísimos momentos en lo que no he sido testimonio de mi fe. Pero en ese momento esa persona me hizo reflexionar y me hizo ver que yo no trataba a los demás como yo quería ser tratada. Y yo quiero que esta Cuaresma nosotros tratemos como jóvenes de fe, de vivir en esa continua búsqueda, en ese continuo llamar a la puerta del Señor, con la fe de que Él nos va a recibir y de que ese Espíritu Santo anhelado y deseado va a llegar a nuestras vidas y que tendrá un impacto real que transformará en la forma que nosotros nos relacionamos con los demás, y vamos a darle a los demás ese trato que queremos recibir.
nos queda practicar el amor, nos queda practicar la misericordia, porque no lo digo yo, lo dice la palabra, en darle a los demás el trato que queremos recibir, se resume la ley y los profetas. Que sea Dios bendiciendo tu vida, que sea el Señor Jesucristo acompañándote y guiándote por este camino, y que siempre cuentes con la protección de María Santísima. Un beso y un abrazo. Bendiciones. Saludos y muchas bendiciones, mis queridos hermanos, hermanas, jóvenes, pueblo de Dios en general. Que el Señor lo llene de su gracia, de su paz y su bendición. Vamos a meditar, a reflexionar un poco o hablar un poco del perdón. Cuán difícil es para nosotros perdonar, pero si le pedimos a Dios, a veces no podemos perdonar, pero si le pedimos a Dios que nos preste su corazón un momento en nombre de Jesús para poder perdonar, si lo pedimos con fe, Él lo concederá. Pero vamos a escuchar sin más qué nos dice la palabra de Dios en el capítulo 18 de San Mateo. El que no perdonó a su compañero, o sea, el que no perdonó a su hermano. Por esto, el reino de los cielos es semejante a un rey que resolvió arreglar cuentas con sus empleados. Cuando estaba empezando a hacerlo, le trajeron a uno que debía 10 millones de monedas de oro. Como el hombre no tenía para pagar, el rey dispuso que fuera vendido como esclavo junto con su mujer y sus hijos y todas sus cosas para poder pagar la deuda. Oigan bien, el empleado se arrojó a los pies del rey suplicándole: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El rey se compadeció y no solo lo dejó libre, sino que además le perdonó la deuda. Oigan bien, le perdonó la deuda de unos 10 millones de monedas de oro. Dice: pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Vamos a ver este episodio. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: ten un poco de paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Pero el otro no le aceptó. Al contrario, lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Ustedes vieron, al primero le perdonaron la deuda, que era mayor que el segundo que le debía a él. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contarle todo a su patrón. Entonces el patrón lo hizo llamar y le dijo: siervo malo, todo lo que me habías pedido te lo perdoné, todo lo que me debías te lo perdoné en cuanto me lo suplicaste. ¿No debías haberte compadecido tú de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y estaba tan enojado el patrón que lo entregó a la justicia hasta que pagara toda su deuda. Y Jesús terminó con estas palabras: así hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios fue muy clara, pero siempre hay algo que reflexionar. Para nosotros, como yo decía ahorita, hace poco, es difícil el perdonar, pero debemos de hacerlo. Debemos de pedirle la fuerza a Dios. Tal vez ustedes dirán: sí, porque no eres tú, ruso, hablas de esa manera. Sí, yo lo sé, yo he tenido escenas en mi vida que tengo que perdonar. Y a veces creemos que es más beneficiado el otro cuando lo perdonamos. Ah, no, ya lo perdoné, ya le está bien, ya obtuvo lo que buscaba. No es así. Los dos salen beneficiados, es cierto,
Pero para mí, mi opinión, sale más beneficiado el que perdona a el que recibe el perdón. ¿Por qué digo yo que el que perdona? Porque ese que todavía no ha perdonado, lleva esa carga sobre él de rencor, de odio, de resentimiento, de muchas cosas, y lleva eso. Y si bien dice ese libro que tiene como título que el perdón sana y el odio enferma. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Aunque no es fácil perdonar, ¿qué nos conviene a nosotros? Entonces, perdonar. Porque si no lo detectamos a tiempo, es como el cáncer. Cuando el cáncer está en una parte de nuestro cuerpo y no es detectado a tiempo, los médicos saben de lo que voy a hablar, hace metástasis, que ya no hay tiempo, ya no hay salvación humanamente hablando, solo un milagro de Dios. Cuando hace metástasis ese cáncer, fue que se regó en el cuerpo entero, en todos los huesos, y ya no hay salvación, como ya le decía, humanamente hablando, para la medicina humana. Pero Dios lo puede hacer, puede ocurrir un milagro, pero sería mejor evitar eso. Asimismo es el perdón, o es el odio, mejor dicho. Cuando nosotros no perdonamos, que ese odio, ese rencor penetra y llega a nuestro corazón, calcome el corazón, te come los sentimientos, el sentir, el cariño, el amor hacia los demás, te lo va comiendo eso. Y después ya es demasiado tarde si tú dejas que ese odio haga metástasis en tu corazón y llegue hasta tu alma. Ahí está el problema, ya hizo metástasis. Ya hay un problema muy grave y muy difícil. Así que yo te invito, vamos a contemplar a Jesús. Jesús en la cruz, antes de estar en la cruz, lo golpearon, lo escupieron, se burlaron de él, le clavaron una corona de espinas, lo arrempujaban, le decían muchísimas cosas, hasta que lo clavaron en la cruz. Y todavía él miraba hacia abajo y miraba con una mirada de amor, con una mirada de perdón. Y aún más, no se quedó en mirar, sino que también habló y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tal vez también tú dirás: no, pero eso es Jesús. Jesús, eso es Dios, eso es para los santos. Dios nos invita: sean santos como yo soy santo. Sean igual que yo, que soy manso y humilde de corazón. Él nos invita a la santidad también. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a tratar de perdonar. Vamos a pasar del Viernes Dolores al Domingo de Resurrección. Cuando perdonamos, pasamos de la muerte a la vida. Así que no te quedes abrazado, abrazada a ese rencor, a ese odio. Pídele a Dios que te liberes. Y pídele a Dios también que te ayude a perdonarte a ti mismo, a ti misma, para que puedas perdonar a los demás. Y si no puedes perdonar a alguien, pídele a Dios que te permita el corazón de su Hijo Jesucristo para poder perdonar a esa persona. Que no hay nada grande que Dios no pueda perdonar. Dios lo puede perdonar todo cuando le pedimos ese perdón de corazón. Y así como somos perdonados por Él, ¿por qué no perdonar? Recuerda también que no es perdonar de la boca para afuera, de decir yo perdono pero no olvido. Ahí no está el perdón sincero. Así que vamos a perdonar de corazón a nuestro prójimo, a pedirle a Dios, si no podemos, que Él nos ayudará. Muchas gracias por escucharme. Te invito a seguirme en las redes sociales, en YouTube como Un Minuto con Raúl Cabral. Así que allí te espero y que Dios te bendiga mucho. Bye bye. Bendiciones, amigos, amigas, hermanos y hermanas, aquí juntos una vez más con ustedes, su hermano René García, en este espacio Creciendo Contigo, en tu programa Abba Padre Internacional. Cuando un ciclo termina, un ciclo comienza, ya sea cuando cumplimos años, cuando despedimos un año y comenzamos otros, cuando comenzamos una nueva etapa, siempre viene esa tendencia sana y natural de ponernos metas,
de evaluarnos, de querer crecer. Los seres humanos estamos llamados a crecer, a dar frutos y fruto en abundancia. De hecho, así le damos gloria al Padre, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos un deseo siempre de más, queremos buscar más, ir por más. Y es natural, eso lo podemos llenar teniendo una vida fértil, aprendiendo a reverdecer, aprendiendo a crecer, aprender de nuestra experiencia con los demás. Como dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 10 en adelante, dice: cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Palabra de Dios. La palabra de Dios nos invita a crecer, a ir dejando cosas de niños. La niñez es hermosa y hay que vivirla, esas etapas. Pero ya cuando nos vamos haciendo adultos tenemos que ir creciendo, poder desenterrar nuestros dones, aprender a no ser seres puramente emocionales ni ser reactivos, sino podemos aprender a ser seres intencionales, que con una intención avanzamos a una visión que Dios nos pone, avanzamos a un bien mayor, a una empresa que nos supera. No sé cuál es tu edad, cuál es tu realidad en este momento, cómo fue tu año o cómo tú quieres que sea. Pero en este mismo momento que tú estás escuchándome, te invito en el nombre de Dios a ser intencional, a detenerte, y te voy a dar algunos puntos importantes, algunas ideas que tú puedes tomar en cuenta para elaborar un plan de crecimiento. Crecer a la luz de la oración, de la voluntad de Dios en nuestra vida, pero también tener una intención. Hay que llenar nuestras vasijas de agua para que Dios saque vino. Entonces, para tengo un plan de crecimiento. Te he preguntado, las empresas tienen planes, donde tú trabajas te piden planes, los equipos deportivos, los entes políticos tienen planes, donde quiera hay planes. Y te pregunto, ¿tienes tú un plan de crecimiento personal? ¿O estás reaccionando en la vida? Si tú no sabes a dónde vas, cualquier viento va a ser desfavorable o favorable. No sabes, un barco sin velas no sabe a dónde va. Entonces debes de saber a dónde vas. A la luz de la oración, del discernimiento de Dios, utilizar tus planes. Entonces todo se crea dos veces. Primero tienes una visión que Dios te da. Lo que tú ves en tu mente luego se hace realidad. Primero Dios te muestra una tierra prometida, donde brota leche y miel, y tú vas y caminas hacia ella. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder crecer de manera intencional es detenernos y evaluar lo que va a pasar, lo que voy haciendo bien, lo que voy haciendo mal. En cuáles áreas de tu vida tú quieres crecer. Hay que detenerte y contemplar qué yo he vivido, qué he estado viviendo y qué quiero vivir. Entonces, luego que tú te detienes y analizas, viene el pedir claridad sobre esa información que tengo de lo que yo he estado viviendo, observándolo de manera madura y humilde. Entonces hay que pedirle claridad, sabiduría, discernimiento. Y en esa sabiduría, en esa prioridad, en esa claridad, yo voy buscando áreas y empiezo a ser específico. Donde yo vivo, estoy viviendo en escasez. Donde yo no tengo visión, donde me está faltando claridad. Quizás como padre, como esposo, como profesional, como en mi servicio en la iglesia, en mi servicio comunitario. Luego de que me detengo y busco la claridad con la sabiduría de Dios, establezco áreas. No pongas tantas áreas, no pongas tantas cosas, porque lo importante es que des un paso en algunas áreas, porque un año se va muy rápido, un periodo se va muy rápido, y a veces nos dispersamos con muchas cosas y nos desanimamos. Enfócate en lo más importante. Entonces, con esta claridad, tú identificas las áreas que quieres crecer. Y luego, con esa claridad, entonces viene la prioridad. El día tiene 24 horas, un año tiene 365 días, pero hay personas que parecen rendirle el tiempo mucho más, porque tienen planes
en las manos de Dios y actúan en consecuencia. Entonces prioriza, tienes que sacar espacio para crecer. La atención dividida, cuando estás disperso, te distraes. Entonces la distracción disminuye tu productividad. Entonces tú tienes que ser productivo para Dios, dar frutos. Entonces prioriza, elimina lo que te está quitando tiempo, lo que tú puedes delegar, lo que tú puedes postergar. Y siempre tienes que elegir, tomar decisiones firmes. No se puede estar en tantas cosas al mismo tiempo, ni se le puede servir a tantos señores. Un solo Señor, una sola meta, una claridad de vida. Entonces, luego que priorizas tu tiempo, empieza a dividir el tiempo de manera medible, en un año, en semestres, en trimestres, en un mes, en semanas, en días y en horas. Vas desde lo general a lo particular, porque en lo pequeño, entonces tú comienzas a actuar. Luego que ya tú te has detenido, tienes claridad y prioridad, viene identificar recursos, con qué yo cuento, en qué área yo estoy crecido, en qué clases necesito, en qué área necesito consejería, formarme, crecer. Entonces tienes que identificar recursos, los que cuentas, los que tienes y lo que necesitas buscar y conseguir. Y eso se hace con los demás, se crece junto con los otros. Hay que ser humilde para pedir ayuda donde yo necesito ayuda. Luego que ya yo tengo, luego de detenerme, yo he tenido claridad con el discernimiento de Dios, he empezado a priorizar y a poner fechas concretas y específicas. Le voy a dedicar tantas horas al día en esta semana, y tú tienes un orden, tienes un tiempo que incluye descansos, que incluye distracción, que incluye la diversión, porque tenemos que vivir no neuróticos ni ansiosos, sino armonizados. Entonces, yo identifico los recursos. Luego de esto, ya con los recursos que cuento para comenzar y lo que necesito gestionar, entonces ya yo actúo y comienzo a aplicar y empiezo a emprender, a movilizarme dentro del plan de crecimiento que yo tengo a la luz del Espíritu, a la luz de mi realidad, y tomando en cuenta mis dones, mis carismas, mis talentos con los que yo quiero servir. Entonces, hay que hacer intentos, te vas a caer, te vas a equivocar, pero siempre hay que enmendar, hay que intentar, porque la intención significa ir, estirarse, actuar, causar un efecto. Hay que ponerse propósitos de pensamiento, y así como decimos, queremos agradar a Dios de pensamiento, palabra, obra y en acción, no omitir. Pero ¿cuáles son los beneficios de tener un plan y de aplicar las cosas? Bueno, que yo activo la información con la que tengo, empiezo a producir hábitos, y los hábitos producen resultados. Y también aplicando, actuando y midiendo y evaluando con un plan que tengo, del cual tu pareja debe ser testigo, tu madre, tu padre, dependiendo de tu realidad de vida, con quienes vives, amigos o gente que te quieren y que de una manera sana quieren ser testigos de tu vida. Entonces, tú también tienes que, actuando y aplicando, vas a poder elegir e ir eliminando todo lo que te lleve o te acerque a las metas de crecimiento que tú tienes en las áreas, con la oración, el discernimiento en Dios y con lo que está pasando en tu vida. Tú vas a elegir lo que te acerque y vas a desechar lo que te aleje. Y 4 cosas que vas a requerir es ser responsable en lo que te has comprometido, ir creciendo en el autoconocimiento, afilar siempre la punta del lápiz de la intencionalidad, de ser intencional, no reactivo, y lo demás siempre rendir cuentas, que llevar contabilidad con alguien que te ame, que sea testigo de lo que te has propuesto y a donde quieres llegar. Recuérdate que lo que te define, lo que te define es quién tú eres, no lo que tienes. Haz la vida agradable, valora a los demás y sé flexible. Tendrás salud mental y darás frutos en el nombre de Dios. Nos vemos en una próxima entrega de Creciendo Contigo. Sigue disfrutando del contenido de Abba Padre Internacional. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguir en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Nos vemos el viernes si Dios lo permite. Bendiciones para todos.
tengo